Dios los bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en esta maravillosa tarde, domingo. Un día precioso aquí en Nueva York. Tenemos un tema. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Pablo se separa de Bernabé. Vamos a verlo por la palabra del Señor, que nos dice esta historia, este testimonio tremendo de Pablo. Si desea usted acompañarnos, por favor, vamos al libro de Hechos, Hechos 15. Hechos 15 del 36 al 41 está este precioso testimonio, esta historia de Pablo, del trabajo y el viaje misionero de Pablo, predicando la palabra de día y de noche, de aquí para allá, de arriba para abajo. Pablo se pasaba predicando la palabra de Dios. Qué grande Dios, cómo usó a Pablo en este mundo. Y mire usted que Pablo no caminó con Jesús, ni cenó con él, sino fue tocado por Dios después que el Señor se fue. Qué ejemplo de Pablo, ¿verdad? Vamos a verlo por la palabra del Señor. Pablo se separa de Bernabé, es el título. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Padre amado, gracias en esta tarde, Señor. Bendito Dios, es un privilegio, es una bendición, Señor, poder venir aquí y compartir tu palabra con todo hombre y mujer que nos puede ver a través de este medio, Señor. Es un privilegio, Jesús. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en cualquier parte del mundo, Señor. Oh Dios, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias, Jesús, por darme un día más de vida. Gracias, Jesús, por permitirme hablar de ti a través de este medio. Abre mi boca para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Abre mi boca, Señor, para bendecir, para hablar tu palabra conforme a tu propósito. Espíritu Santo, ven, ayúdame en esta tarde. Ayúdame a hablar la palabra de Dios, a hablar verdad. Oh Jesús de Nazaret, gracias, gracias Señor. Gracias a cada hermano y cada hermana que en diferentes lenguas, idiomas, razas y culturas pueden vernos a través de este medio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos este testimonio de Pablo, aquí hay un enojo, aquí hay una discusión, aquí hay un desacuerdo, hay una pelea en cierta manera. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no quería llevar a Marcos por nada del mundo. Pablo estaba enojado, no quería llevar a Marcos. Ahora usted dirá, pero ¿cómo Pablo pudo estar así enojado? Sí, Pablo era de un temperamento muy fuerte. Era de un hombre muy decidido, muy valiente para predicar la palabra de Dios, pero tuvo un desacuerdo con Marcos tiempo atrás, y aquí cuando se dio la oportunidad y viene Bernabé, dice Pablo, vamos a llevar a Marcos en este viaje, mi hermano. Pablo dice, no, pero Marcos, eso fue hace tiempo lo que pasó. Dice, no, Bernabé, no voy a llevar a Marcos. Imagínense, mirándose a Pablo enojado. Y Marcos ahí, frente a él. ¿Cuál es la razón por qué no lo llevaba? Le repito, dice,
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo le habla a Bernabé. Hasta ahí todo estaba bien. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchas veces usted tiene cierto cariño especial cuando va a la obra misionera, quiere llevar a un hermano de compañía, a una hermana. Es decir, quiere usted ir con alguien, en verdad que usted, pues, diríamos que es compatible, que se entiende mejor, que comparte mejor el camino misionero, que se alegran, en fin, tienen la misma inquietud. Hay una familiaridad tan grande y tan cercana, y hay un entendimiento como hermanos o como hermanas cuando se va al ministerio, cuando se va de visita evangelística o usted va a predicar. Usted quiere ir con alguien que a usted lo entienda y muchas veces lo soporte y hasta le aguante todo lo que usted hace. Pablo quería irse con Bernabé y Bernabé quería llevar a Marcos. Ahí se crea una división. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo estaba enojado porque Marcos no quiso, se apartó con ellos en Panfilia. Imagínense. ¿Estaría Pablo enojado, guardando rencor? ¿Qué cree usted? Aquí pareciera que sí, ¿verdad? Porque no quiso llevar a Marcos. Entonces había cierto rechazo para no llevar a Marcos. Porque Pablo se acordaba que en Panfilia Marcos se separó de ellos. Entonces ahora, en cierta manera, Pablo estaba castigando a Marcos y no lo estaba llevando en este viaje. Y aquí se divide Pablo. Y hubo tal desacuerdo, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, mire usted, hubo un desacuerdo grande, porque dice que hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y Pablo por culpa de Marcos, porque Marcos en Panfilia no quiso ir con ellos, y ahora Bernabé lo quería llevar en este viaje misionero con Pablo, y Pablo dijo, no me metas en esto a Marcos, no, porque en Panfilia este hombrecito se separó y no quiso ir con nosotros. ¿Y por qué lo vamos a llevar ahora? Y dice que hubo tal desacuerdo. Y dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé se separó de Pablo y se fue con Marcos a Chipre. Se dividió el viaje. Pablo no fue con Bernabé. Pablo fue el de la idea para ir a visitar a los hermanos. Bernabé quería llevar a Marcos. Pablo no quería llevar a Marcos por el problema que tuvo en Chipre con Marcos. Y hubo tremenda pelea. Entonces Bernabé dijo, bueno, pues Pablo, no voy contigo tampoco. Hello. Dijo, tú no quieres ir con mi hermano Marcos, pues yo no voy contigo tampoco. Yo me voy con Marcos. Me voy con Marcos para Chipre. Y tú andate por donde tú quieras irte solo. Pero mire usted, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, aleluya. Pablo se fue con Silas. Mire usted la división que se creó y muchas veces en los viajes misioneros hay divisiones. Porque hay desacuerdos de hermanos y hermanas por una razón u otra. Aquí Pablo primero le dice, Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos. Y Bernabé dice, claro, vamos, pero vamos a llevar a Marcos. Pablo dice, no, a este no, porque este Marcos tuvo un problema con nosotros. Él no quiso, él se apartó en Panfilia. ¿Y por qué tenemos que llevarlo en este viaje misionero? Qué terrible, ¿verdad? Mirando usted este desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y Bernabé hace el problema más grande todavía. Porque Bernabé dice, pues entonces no voy contigo tampoco. Me voy a ir con Marcos. Y tú te vas solo o como sea. Pero yo no voy contigo. Y dice que hubo tremendo desacuerdo. Es decir, hubo una tremenda discusión
Y me imagino que en esa discusión alzaron la voz los hermanos, discutieron y todo. Imagínense, Pablo de un temperamento fuerte y Bernabé, todo por defender a Marcos. Pablo estaba enojado, resentido, lo que fuese, porque Marcos no quiso acompañarlos y se separó en Panfilia. Y después Bernabé dijo, pues me voy con Marcos, me voy con Marcos para Chipre. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó para Chipre. Se fue y dejó a Pablo en un viaje misionero. ¿Qué tal desacuerdo, verdad? Tiene que haber sido un momento triste a la vez. Me imagino cómo se sintió Marcos. Quizás era muy joven cuando esto pasó en Panfilia. Muchas veces la euforia de la juventud, el deseo de predicar y compartir la palabra, muchas veces uno comete errores. Quizás Marcos quería hacer una cosa y Pablo no, porque Pablo era tan metido con Dios que le decía en la cara el pecado a cualquiera o los errores. A Pedro le decía hipócrita en su cara, que vienes acá te andas tú envolviendo con los que no son incircuncisos, comes con ellos y después vienes tú a juzgar. Eres un hipócrita. Así era Pablo. Pablo era un hombre muy valiente. Acuérdese que él fue un asesino. Él mató a muchos cristianos. Al primer mártir, él consintió su muerte de Esteban. Entonces Pablo era muy violento. Y el desacuerdo que tuvieron en Panfilia con Marcos no lo sabemos, pero él se lo guardaba. Él no había olvidado ese desacuerdo. Cuando hubo esta oportunidad para hacer este viaje, le dijo a Bernabé, no vamos con Marcos. Y Bernabé dijo, está bien, me voy yo con él. Tú te vas solo. Imagínense. Pero Pablo dice que se llevó a Silas. Dijo, ok, Marcos, ok, Bernabé, te vas con Marcos, no hay problema, yo me voy con Silas. Y dice que los hermanos lo oraron por ello y lo encomendaron a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. El trabajo que Pablo hacía era predicar la palabra, visitar las iglesias, esforzarlos, ayudarlos, confortarlos, llenarlos de ánimo. Ese era el trabajo, ir, predicar y predicar y predicar. Miles de kilómetros Pablo caminó predicando el evangelio a pie, en barco, en naufragio. El trabajo que Pablo hizo después que se convirtió al Señor solamente fue predicar el evangelio, predicar de día y de noche, predicar aún estando el anciano, predicaba, aún estando preso, predicaba. Y antes de su muerte tenía una casa misionera, donde ahí predicaba Pablo. Predicaba y predicaba la palabra, que finalmente se fue de este mundo, pero se fue como testigo fiel de Jesucristo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía esa decisión clara en él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso era un hombre tan celoso con las cosas de Dios. Era un hombre de carácter fuerte y decidido. Por eso le dice a Bernabé, no podemos llevar a Marcos. Marcos hizo esto y aquello en Panfilia, se separó. No podemos llevar. Pero Bernabé dijo, pues está bien, tú no lo quieres llevar. Yo me llevo a Marcos. Y tú vete solo con quien sea. Imagínense. Y dice que hubo terrible discusión. Hubo una pelea. Usted dice, Pablo se peleó antes y discutió con los hermanos. Sí, aquí está una prueba. Él se enojó, probablemente gritó a Bernabé, gritó a Marcos y finalmente se quedó solo y escogió a Silas para irse en este viaje misionero a visitar a los hermanos y hermanas. Hubo discusiones. Estaban en este mundo, eran cristianos, hijos de Dios, que servían a la obra de Dios, pero tenían desacuerdo porque eran humanos.
Usted, mi hermano, mi hermana, quizá muchas veces va a tener desacuerdos en su iglesia, en la obra misionera. Claro que lo tendrá, porque si usted exige santidad y usted busca santidad, como Pablo buscaba, habrá desacuerdo. Quizás muchos lo llamarán a usted legalista, muchos lo llamarán tantos nombres, como un hombre de Dios lo acusaron una vez de que era un dictador. Y él dice en su testimonio, prefería que me acusaran de dictador a ser un hombre deshonesto o ladrón. Un hombre que quería las cosas lo más perfecto posible en la obra, que haya santidad, que no haya pecado, que cuidaba la obra con celos, porque usted sabe de dónde Dios lo ha sacado. Y usted cuando comienza una obra, usted que es pastor, que es misionero, usted sabe que cada cosa que usted ha ganado, lo ha ganado en sus rodillas, lo ha ganado derramando lágrimas, lo ha ganado en ayunos, en vigilias, lo ha ganado clamando a Dios. Y usted sabe lo que cuesta. Y por eso no acepta que venga otro y se meta en el medio y le quiera dividir y destruir o traer nuevos evangelios y querer sabotear el verdadero evangelio de Jesucristo. No. Pablo era muy celoso con la obra, pero Bernabé no se quiso ir con él. Bernabé se fue con Marcos. Pero sabe, dice que hubo una tremenda discusión. Bernabé y Marcos navegaron para Chipre, se fueron para el otro lado. Pablo escogió a Silas y se fue a Siria, dice la palabra del Señor, a Siria y a Cilicia, a visitar a los hermanos y a las hermanas en esta obra misionera. Quizás usted va a tener muchos desacuerdos, querido pastor, querido hermano, que usted ha abierto una nueva obra, porque no lo van a entender. Usted tiene una visión que Dios le ha dado y quizás muchos no lo van a entender. Muchos lo van a llamar y le van a decir de todo. O quizás usted en su iglesia que es denominacional, usted lleno del Espíritu Santo, de alegría y gozo, comienza a hablar y predicar. Y cuando acabe el servicio le dicen, hey pastor, un momentito. Esta no es la doctrina de nuestra iglesia. Aquí no se puede saltar. Aquí no se puede alabar a Dios de esta manera. No. O usted se arregla o usted baja el volumen de sus prédicas o usted tiene que irse del ministerio. Sí, hay denominaciones que no lo dejan a usted alabar levantando la mano, glorificar a Dios con alegría y gozo, saltar, no lo dejan. Dicen no, esta es una iglesia muy formal, muy decente. Una vez yo estuve en una iglesia aquí en Estados Unidos, una iglesia americana. Los hermanos de amor, de alegría y gozo. Pero había tanta comodidad en esta iglesia que verdaderamente no había tanto interés ya en trabajar para la obra. Había tanta comodidad, todo estaba programado, los hermanos eran jubilados, tenían un budget, un presupuesto anual. La iglesia era propia, tenía una yarda muy grande y muy bonita, con parqueo y todo, la iglesia bonita. Y sabe que había mucha comodidad. Yo comencé a visitar, porque era en el West de Estados Unidos, comencé a visitar esta iglesia. Me hice amigo de los pastores y todo. Y llegó octubre. Entonces los pastores decían que ese día tenían un servicio especial, el día 31 de octubre. Yo pensé que era un culto normal. Cuando vamos a la iglesia, encontramos que habían puesto gatos negros en las ventanas de la iglesia cristiana. Habían algodones, simbolismos de bruja, habían brujas con su escoba pegada en la ventana. Una iglesia cristiana. Cuando fui a hablar con el pastor no me quiso atender prácticamente. Me dijo, hermano, tenemos que hacer estas cosas para contentar a los hermanos, porque es una festividad nacional y en este estado lo tenemos que hacer, porque si no, la membresía se nos va y no podemos cubrir los gastos que la iglesia tiene al año. Yo le dije, hermano, pero esto es Halloween. ¿Cómo se puede
celebrar Halloween aquí en la iglesia. ¿Cómo? No podemos hacer esto. Pero en fin, yo no era miembro, era un visitante. Y me dijeron, hermano, usted viene de su país, quizás de un país donde es diferente la doctrina. Le dije, no, pastor, la doctrina es la misma, es Jesucristo. Es el mismo Jesucristo que está aquí y está en mi país y está en el mundo. Es Jesucristo que me ha salvado, me ha cambiado y me ha lavado con su sangre. Es el mismo que a usted lo lavó, lo limpió, lo perdonó y le dio la oportunidad de ser su hijo. Hablamos por un momento, el pastor se sintió incómodo, muy incómodo. Nosotros nos fuimos. Nos dio pena, mire, ver por la ventana de la iglesia y en la yarda de la iglesia escobas con el símbolo de la bruja. Nos dio mucha pena. Yo me fui a mi casa, dije no vuelvo más a visitar esta iglesia, ni iglesia cristiana, ni iglesia bautista. Me dio mucha pena. En fin, el pastor temprano el día lunes estaba en mi casa. Un hombre de Dios me dijo, hermano, yo le entiendo. Yo entiendo su posición, hermano. Pero, hermano, entiéndame. Si yo no hago estas cosas con la presión que tengo de los hermanos y hermanas, me van a botar de la iglesia. Me van a quitar el trabajo y estoy a punto de jubilarme. Me dijo, hermano, entiéndame. Yo no tengo nada contra usted. Yo sé que no debo hacer esto, pero hay tanta presión de los diáconos, de los ancianos, que ellos aprobaron hacer esto. Me dijo, son cosas, son figuras, ya lo sacamos todo, no hay nada más. Por favor, vaya al servicio del día miércoles, ya no volví más. Porque me dio pena. El hermano me visitó muchas veces. Oramos muchas veces con él. Yo decía, ¿cómo hacerle entender este hermano? ¿Cómo hacerle entender este hermano? Yo no tuve una gran pelea como tuvo Pablo con Bernabé. No, no, no. Nosotros no fuimos porque creíamos que estaba mal. No peleamos, no discutimos. Simplemente yo di mi opinión porque creía que estaba mal. Y él me dio la suya. Y después, él fue a mi casa y me dijo, hermano, les repito que si yo no hago esto, me sacan de la iglesia. Entendí algo. Dije, el diablo se ha metido en la iglesia porque tiene metido una gente que pelea para que cada 31 de diciembre, de octubre, Halloween se celebre en esta iglesia. Pasó el otro año y la celebración fue más amplia. Eran mis vecinos. Yo me congregaba en otra iglesia allá. Es triste. Y esto es verdad. Hay muchas iglesias que los agentes de Satanás están metidos dentro de las iglesias. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿y qué estamos haciendo los hermanos? Los que conocemos la verdad de Jesucristo. Tenemos que levantarnos en oración, en ayuno y en vigilia, para que nuestras iglesias sean limpiadas, para que el mismo Dios limpie esas iglesias y en verdad ponga poder de Dios en los pastores, en los líderes que dirigen las iglesias, para que sean congregaciones santas, para que haya celo de Dios en las iglesias, para que verdaderamente se alabe a un Dios vivo, para que no se comercialice la palabra de Dios, para que un miedo de este pastor tenía que si él no lo ponía, lo sacaban y él tenía miedo de perder su retirement. Él estaba más preocupado por su retiro económico que por su salvación en el cielo. Era triste. ¿Cómo hacer entender a este hermano? Es lo que tenía que estar preocupado, es de llevar almas al cielo. Me dio pena, mi hermano. Dios lo bendiga donde esté. Pablo, la pelea de Pablo con Bernabé era por el enojo que tenía con Marcos o Juan.
se llamaba el nombre. Pero Bernabé dijo no. Dice que hubo una tremenda pelea y se fue para Chipre con Marcos. Y Pablo se fue con Silas para Siria y Cilicia. Mire usted, un desacuerdo. Siempre habrán desacuerdos en la obra, de una razón u otra. Pero es mejor que si hay desacuerdos sean para buscar más santidad de Dios, para ponernos firme y defender el evangelio de Jesucristo. Porque lo que Jesucristo hizo por nosotros, mis queridos hermanos, dio hasta la última gota de su sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre sin merecerlo. Y no podemos tener en poco el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, no. Tenemos que pararnos firme, cueste lo que cueste. Y tenemos que decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no vender el evangelio por ninguna conveniencia. No podemos hacerlo. No podemos caer en ninguna tentación de vender el evangelio de Jesucristo. El pecado es pecado, mi amigo, mi amiga. Mi hermano, el pecado es pecado. Esos gusanos asquerosos que el diablo usa en vanidad, en fantasías, en el ego, en el orgullo, lo disfraza. Pero ¿sabe qué? Eso es lleno de basura diabólica. Esos son gusanos que destruyen. Son frutas podridas que destruyen la vida de los hombres. Miren, la vanidad es una fruta podrida del diablo, porque la vanidad destruye vidas. El pecado, la vanidad usa para llevar a gente, a hermanos y hermanas cristianas al pecado. El pecado es lo más terrible que le puede pasar a un hombre o una mujer. Porque el pecado lo lleva hasta lo más bajo de todos los valores. Lo destruye, lo hace daño. Esos son los frutos que Satanás ofrece. Sus frutos de Satanás son llenos de gusanos y podredumbre y asquerosidad y muerte. Disfrazados de vanidad, disfrazados de fantasía, disfrazados de orgullo, disfrazados de prosperidad mal habida. Porque la prosperidad es buena, pero ¿buena en qué forma? En una base y en un principio bíblico, no al revés. Porque hay mucha prosperidad criminal, vendedores de drogas, asesinos, criminales que económicamente prosperan. ¿Sabe qué? Esos son frutos podridos llenos de gusanos de Satanás, que matarán y matarán y finalmente también ellos morirán. Por eso Pablo era celoso. Pablo era celoso con el evangelio y murió siendo así, guardando ese celo por Cristo, porque Pablo sabía de dónde había salido. Pablo fue un criminal, un perseguidor de cristianos, permitían la muerte de hombres y mujeres y niños inocentes por la causa de Cristo. Por eso él era celoso. Usted, mi hermano, tiene que ser celoso con la obra de Dios. No puede usted estar vendiendo el evangelio ni estando 50-50, no. Usted es cristiano y es cristiano. Usted es salvado y lavado por la causa de Cristo. Y así es. Un hombre lavado por la causa de Cristo. Una mujer lavada por la causa de Cristo. Y tiene que ser testigo fiel. Tiene que ser testigo fiel. Y pararse donde tiene que pararse. Y predicar el evangelio de Jesucristo. Sin miedo. Escuche. Le repito, Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano, tremenda pelea dice que hubo entre Pablo y Bernabé. Bernabé se fue con Marcos a Chipre y Pablo se fue a Siria y Cilicia con Silas en el trabajo misionero. Quizás pueden haber muchos desacuerdos ahora con ustedes, pastores, misioneros, hombres jóvenes del Señor. Pero si es en el temor del Señor, se volverán a reconciliar y al final se encontrarán y seguirán sirviendo al Señor.
Que todo sea por la causa de Cristo. Que todo sea por el celo de servir mejor al Señor. Que Dios ponga eso en nuestros corazones. Que en estos tiempos que hay de todo, seamos más celosos de cuidar el Evangelio de Jesucristo, de salir y predicar la verdad, de hablar, abrir nuestra boca y predicar la verdad de Jesucristo. Tenemos que tenerle miedo a nada, ni a nadie. Porque si es tiempo de irnos, con el Señor nos iremos. Gloria a Dios por ello. Pero mientras estemos en esta tierra, parémonos firmes para predicar el Evangelio de Jesucristo. Con la verdad por delante. Cristo salva, sana, santifica. Jesucristo viene otra vez. Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si la verdad nos hace libres, nos hizo libres cuando conocimos a Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Actuando cristianos a medias. Vamos a pararnos firme. La causa, el Evangelio de Jesucristo, mi hermano, mi hermana. En el amor de Jesús. Dios lo bendiga, mi hermano, mi hermana. Y usted, mi amigo, que no conoce de Jesús. Jesucristo, hace más de 2000 años vino a este mundo. Derramó hasta la última gota de su sangre por usted. Vino a destruir el imperio de la muerte que controlaba a Satanás. Sí, Jesucristo murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Se llevó en sus manos las llaves del Hades. Jesucristo vive. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Salvador del mundo. Sí. Jesucristo es Dios. Él es el Alfa y el Omega. Es el principio y el fin. Jesucristo, dice su palabra, es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, mi amiga, mi amigo. No hay otro medio para que usted pueda ser salvo. Jesucristo le ofrece a usted salvación y vida eterna cuando usted viene a Él. Pero hay otro camino también, el infierno con Satanás. Hay dos caminos solamente, no hay nada más en el medio. Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal, usted es perdonado inmediatamente. El pecado viene desde Adán y Eva. La palabra de Dios dice que todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gracia de Dios. De la única manera que usted queda libre del pecado es cuando usted reconoce su condición de hombre pecador, de mujer pecadora. Viene a Jesús, se arrepiente, pide perdón. Jesús lo perdona, lo limpia con su preciosa sangre, hace de usted un hombre nuevo, una mujer nueva. Jesucristo lo va a cambiar a usted de adentro para afuera. Jesucristo no parcha nada. Jesucristo lo cambiará a usted de adentro para afuera. Él cambiará su corazón. Él cambiará su mente. Dice la palabra de Dios que hará de usted una nueva criatura. Para su hijo, su hija. Pero si usted no viene a Jesús, si usted rechaza a Jesús, hay otro camino. Es el infierno con Satanás. Cuando su tiempo llegue a su fin en esta tierra, Satanás mandará a sus ángeles para bajarlo para abajo al infierno. Mi querido amigo y amiga, en esta tarde el único propósito de Dios es que usted sea salvo, que sea salva. Venga a Jesús. Acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal. Su pecado puede ser muy pequeño o muy grande, pero ¿sabe qué? Jesucristo lo perdonará. Y su preciosa sangre lo limpiará y lo lavará a usted de todo pecado. Porque la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Imagínense, es la sangre de Jesús que lo limpiará a usted de todo pecado. Y de toda maldad. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor, repite esta oración. Dígale, Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo renuncio a toda mi maldad, a todos mis pecados. Jesucristo de Nazaret, perdóname. Jesucristo de Nazaret, perdóname, ten misericordia de mí. Jesucristo, Hijo de David,
Perdóname, yo me arrepiento de todos mis pecados. Ahora renuncio a toda mi maldad, a todo pacto, a todo acuerdo diabólico. Yo renuncio ahora, Jesús, y he tomado la decisión, Jesús, de seguirte. Jesús, por favor, acéptame como tu hijo, como tu hija. Jesús, gracias por dar hasta la última gota de tu sangre por mí, Jesús. Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida, Jesús. Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias, Jesús, por tener misericordia de mí. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Jesús, por hacerme tu hijo, tu hija. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Jesús. Oh, Dios. Gracias, Jesús. Jesús, protégeme de toda venganza y maldad del enemigo. Jesús, por favor, protégeme, Jesús. Jesús, úsame para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Señor Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, por favor, Jesús. Jesús, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Mi querido amigo y amiga, mi nuevo hermano y hermana en Cristo, usted que ha tomado esta valiente decisión de venir a Jesús, Dios lo bendiga grande y ricamente, ¿sabe? Por favor, busque una Biblia, vaya al libro de Juan y comience el libro de Juan, y el Señor lo guiará a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina, que usted pueda crecer y avanzar en él. Mi amigo, mi nuevo hermano y hermana en Cristo, lo felicito por esta valiente decisión que usted ha tomado en este día. Jesucristo está con usted. Usted es su hijo, su hija. Él es su padre, su Dios, su hermano, su todo ahora. Usted es su hijo de Dios, hija de Dios. Tome ventaja de ello. Agárrese de su Padre, agárrese de Jesús todos los días de su vida. Jesucristo le ha perdonado todos sus pecados. Él no se acuerda más. Y no permita usted que nadie le recuerde. Repréndalo en el nombre de Jesús. Haga sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Mi querido nuevo hermano y hermana, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente. Amén. Padre amado, gracias. Gracias por este privilegio, Señor, de venir a ti, Jesús. Bendice a mis hermanos, a mis nuevos hermanos y nuevas hermanas, en el nombre de Jesús. Y toda gloria y honra solamente sea a ti, Jesús. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Mis queridos amigos y amigas, nuestra dirección está al final del programa. Escríbanos, por favor. Les habló Roberto Quiroga de Light and Life Vision Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir la palabra de Dios, esta bendita palabra que cambia, que transforma vidas para siempre. Mi amigo, Jesucristo está a la puerta, tocando la puerta de su corazón. Abra esa puerta, mi querido amigo. Ábralo, para que usted pueda ser salvo, pueda ser salvo. Amén. Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente.